y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿al cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Oremos, hermanos. Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos porque nos permites el día de hoy estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites el poder ir a tu palabra el día de hoy y poder, Señor, Padre, ser exhortados a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos que sea el que esté alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Queremos conocerte. Que no sea, Señor, simplemente un momento más, sino que realmente nuestras vidas, Señor, te glorifiquen en esta hora y que tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, hermanos, quisiera hablar acerca de este reino de Dios que es un reino de Dios, es un reino de Dios que se ha acercado a nuestras vidas a través de Cristo, pero que solamente lo pueden ver aquellos que son escogidos de Dios. Y hablo esto porque a través de lo que hemos estado meditando y estos pasajes 26 y 27, hay sin duda una escena que nos debe de llamar la atención. Sin duda los escribas y fariseos, sin duda los saduceos, junto con los principales sacerdotes, estuvieron rechazando durante mucho tiempo a Jesús. Una de las cosas que Jesús les reclamaba constantemente y les decía era acerca de su hipocresía. ¿Cómo es que ellos decían agradar a Dios? ¿Cómo es que ellos decían que servían a Jehová esperando al Mesías y no podían darse cuenta que lo tenían enfrente? Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 17, esto que les estoy diciendo lo dice Jesús de esta manera, miren. Lucas 17, verso 20. En Lucas 17, 20, dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. La predicación de Juan el Bautista, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, siempre fue enfocada ¿a qué? El reino de Dios se ha acercado. Y cuando nosotros vimos esta expresión, nosotros dijimos lo siguiente: ¿cómo es en realidad que debemos entender este pasaje? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se acercó en realidad? Nosotros dijimos, para entender esto tenemos que entender cuáles son los factores para que un reino se forme. Y dijimos que es soberanía, pueblo y territorio.
de este reino de los cielos, donde están estos factores, ¿qué fue lo que se acercó? La soberanía, el rey. El rey se acercó, pero, según lo que dice aquí, todavía los fariseos esperaban el reino de los cielos. Todavía los escribas esperaban el reino de los cielos. Lo que ellos no entendían es que el reino de los cielos ya estaba enfrente de sus ojos y ellos no lo podían ver. No lo podían contemplar. Cuando meditamos entonces en Mateo capítulo 27, nos damos cuenta cómo este gobernador tiene al rey, al Mesías enfrente y tampoco lo puede ver. Tampoco puede distinguir quién es ese rey que perdona pecados, ese rey que salva del juicio de este mundo, contra este mundo. Pero es incapaz este gobernador Pilato de darse cuenta quién es este rey. Inclusive, él, humanamente hablando, dice, este justo no ha hecho nada. Su mujer le dice, no tengas nada que ver con este justo, pero esa palabra justo no tiene nada que ver con lo que es nuestro Señor Jesucristo. Para ellos era una persona más. Una persona más que seguramente no tenía nada no tenía ningún problema, no había cometido ningún error, ningún delito y no tenían por qué juzgarlo. Ese hombre no pudo ver a Jesús, al igual que todo el pueblo de Israel. No pudo distinguir, no pudo discernir, no pudo ver quién era Jesús, el Mesías. Eso lo entendemos. Tanto es así que lo que querían estas personas que estuvieron siempre en contra de Jesús es matarle. Y prefiriendo más a un delincuente, a un asesino, que a Jesús mismo. ¿Esto qué nos indica? El mundo rechazando ¿a quién? A Jesús. ¿Sí, hermanos? El mundo rechaza a Jesús. Pero lo que me llama más la atención y que es de ponernos alertas, es acerca de Judas Iscariote. ¿Cómo puede ser posible la vida de este hombre? Yo quiero que recordarles algo a ustedes, algo que ha dicho el libro de Mateo y que tenemos que tener presente. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 en el verso 10 dice así. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, le está hablando a sus discípulos, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A sus discípulos. Hermanos, esto es algo que se les es dado. Esto es algo que viene de parte de Dios. Vamos al capítulo 16. Mateo capítulo 16. Verso 15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Esto es algo que solamente es dado por Dios. ¿Qué? El poder distinguir, el poder contemplar. ¿A quién? A Jesús.
¿Por qué es necesario? Porque la persona que reconoce a Jesús como el Mesías, reconoce que solamente en Él hay perdón de pecados y por lo tanto solamente en Él hay salvación. Si una persona no logra reconocer a Jesús, no tiene la mínima posibilidad de salvarse. Ese es el punto. Entonces, si regresamos al capítulo 13, dice el verso 11, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, aquí tenemos que entender algo que es muy claro en la palabra, hermanos. Dios es quien revela a Cristo en la vida de las personas. Es Dios quien revela a Cristo en la vida de las personas. Y Él decide a quién revelársela, a quién revelar a Cristo en la vida de las personas. A quién Él decide. Por lo tanto, aquí dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿A qué se refiere? ¿Más qué? Más conocimiento de Cristo, más entendimiento de Él. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Verso 13, ponga atención. Porque eso les habló, pero por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Tenían a Jesús enfrente, vieron todo lo que Él hizo, vieron o escucharon todo lo que Él habló, y aún así no le reconocieron como el Mesías. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaban oscurecidos sus ojos y cerrados sus oídos. Pero la pregunta es, ¿por qué? Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Solamente es Jesús, solamente es Dios quien puede revelar, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos para poder escuchar a Jesús y poder entender claramente lo que Él tiene para nosotros. Solamente es Dios el que hace esa obra en nosotros. No consiste en la habilidad de la persona, no consiste en si eres bien diestro para algo o que eres bien perspicaz y entiendes las cosas. No consiste en el hombre, consiste absolutamente en Dios. Por lo tanto, hay quienes Dios escoge y a esas personas que escoge, como a estos discípulos, abre sus oídos, abre sus ojos para que ellos puedan ver y reconocer a Jesús. Y eso les dice en el verso 16. Mire lo que dice el verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, ¿y qué? Y no lo oyeron. Pero ustedes que lo están oyendo, que lo están viendo, son bienaventurados. Son dichosos y felices, doblemente felices, porque pueden escuchar al Rey y pueden mirar al Rey. ¿Sí me explicó? Mientras tanto, los ojos del pueblo, los ojos de estos gobernadores romanos estaban cerrados. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 11. Verso 25.
Mire lo que dice aquí. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Entonces, ¿qué hace Dios? Esconde estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos, de los que creen saber. ¿Quiénes son los sabios y entendidos aquí en este pasaje? Son escribas, fariseos, saduceos, somos sacerdotes, ancianos y el pueblo que estaban rechazando a Jesús. Pero dice aquí, se lo has revelado a los niños. Versos 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo la quiera revelar. Solamente es por medio de la revelación de Jesús que una persona puede creer. Solamente es por eso. No es por el esfuerzo humano, porque el hombre no puede conocer a Dios por sí solo. Es a través de la intervención del hombre, de la intervención de Dios, que el hombre puede conocer a Dios, puede conocer a Jesús y darse cuenta quién es Él. Tomando en cuenta lo que estamos viendo ahorita, viendo la escena donde Jesús está con Pilato, vamos al libro de Juan, capítulo 19, 18, por favor. Juan, capítulo 18. Dice el verso 33, mire lo que dice el verso 33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado, y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuere entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces entendemos que Jesús está diciendo que su reino no pertenece a este mundo. Y yo creo que todos estamos conscientes de eso, ¿cierto? El reino de Dios, el reino de los cielos, nada tiene que ver con este mundo. Está en un ámbito totalmente diferente. Ahora, ponga atención al 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y mire lo que dice aquí. Todo aquel que es de la verdad, ¿quién puede oír la voz de Jesús, hermano? El que es de qué? De la verdad. Eso significa que es aquel que ha recibido esa gracia de poder escuchar al Rey. El poder distinguir la voz de Jesús, esa voz de Jesús que levanta de los muertos. A ver, vamos, hermanos. Juan capítulo 5.
Verso 19 dice, entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene, hermanos? Tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué, hermano? Vivirán. ¿Qué pasa con aquellos que pueden oír la voz de Dios, hermano? Hermanos, tienen vida eterna. ¿Cierto, hermanos? Ahora quiero que me ponga mucha atención. Es cierto que a través de que hemos ido estudiando el libro de Mateo, nos hemos dado cuenta y nos hemos topado con algunas cosas que nos muestran cuál era el carácter de los discípulos. Para darnos una idea de cómo eran los discípulos, la Biblia utiliza ejemplos como el ejemplo de Pedro, cuando regaña a Jesús porque Jesús le dice que va a ir a morir a Jerusalén. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Se acercan los dos hijos de Zebedeo con su madre y le piden a Jesús y le dicen, queremos que cuando entres a Jerusalén, en tu reino, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando escucharon eso, los otros 10 se enojaron. ¿Por qué? Porque ¿qué estaban pensando ellos? Que el reino de Dios era de este mundo, ¿no? Y que al entrar a Jerusalén, ellos iban a tener poder, prestigio, y eso les iba a dar dinero, riquezas. Pero cuando llegamos al capítulo 26 y Jesús es arrestado, ¿qué pasa con los discípulos? Vamos al capítulo 26, hermanos, de Mateo. Verso 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y a las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, ¿qué pasó con Pedro? Pedro lo negó, ¿verdad? Pero si algo podemos nosotros ver a través de la Biblia es que este hombre que negó 3 veces a Jesús, cuando vamos al libro de Hechos, vemos a una persona totalmente distinta. Y mientras fue avanzando el libro de Hechos, su carácter fue mejorando, su carácter fue cambiando totalmente. Su entendimiento de la palabra de Dios creció y creció y creció, y de repente se levantó, y entonces todo lo que estaba viendo lo interpretó basado en el Antiguo Testamento y empezó a enseñar.
Y empezó a predicar y se empezó a convertir la gente. ¿No vemos eso? O sea, lo que podemos darnos cuenta es que de estos discípulos que Jesús llamó, que estuvo instruyendo y que les estuvo hablando de primera mano, estos discípulos fueron creciendo. Recuerde que Jesús dijo que es solamente a los que les es dado, ¿no dice así? Pero en medio de este capítulo 26 y 27 está la historia de uno de los discípulos, y no es Pedro. ¿Quién es? Judas. Y tenemos que poner atención a esto. Muchos pensamos, y llegamos a pensar algunas veces, de a lo mejor Judas no tuvo ninguna posibilidad de convertirse. Judas que experimentó todo lo mismo que los demás. Judas que escuchó todo lo mismo que los demás. Judas que vio todos los milagros lo mismo que los demás. Vio todo lo que Jesús hizo. Escuchó todo lo que Jesús dijo. Y al último, lo traicionó. Entonces yo quisiera en esta hora, a través de la vida de Judas, hacer una pequeña reflexión. Judas estaba con los 12, pero no era parte de los 12. Pero para los 12 era uno de ellos. Cuando vamos al capítulo, aquí en el capítulo 26, dice el verso 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Verso 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, ¿qué? Tú lo has dicho. Qué interesante, ¿no? Recibía yo en la semana una pregunta de un hermano y me preguntaba este punto. ¿Por qué Jesús decía esto en frente de ellos? ¿Cuál era el propósito? Hermanos, hay muchísimos propósitos, cada quien tiene su punto de vista sobre este tema, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaba Jesús? ¿Jesús sabía que este hombre era un hombre malo? Sí. Mire, busque el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6. Dice el verso 66, mire lo que dice el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis sacaros o iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es qué? ¿Diablo? Y Juan, el que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente ya dice esto, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno, ¿qué? De los 12. Entonces, el que lo entregó, ¿qué era? Uno de los ¿qué? De los 12. Estaba con ellos, comía con ellos. Y el día que él fue y ofreció a Jesús, ese día cenó con Jesús y Jesús le dijo, tú eres. Qué hipocresía de este hombre al decirle a Jesús, Señor, ¿soy yo? ¿Usted qué cree que pensó Judas? ¿Que no sabía o que sí sabía? Entonces, más a nuestro favor el pensar lo siguiente. ¿Qué buscaba Jesús, hermanos? El mostrarle a Judas Iscariote que él sabía lo que había hecho. A lo mejor Judas dijo, ¿alguien me vio? Pero a pesar de que todos los milagros que Judas vio hacer a Jesús y contempló cada uno de ellos, era incapaz de darse cuenta quién era Jesús, el Hijo de Dios. Pero era parte de los 12 y Jesús lo llamó, ¿no es cierto? Ahora quiero que piense lo siguiente. Vamos aquí al libro de Juan, en el capítulo 18. Perdón, capítulo 13, hermanos. Capítulo 13, por favor. Dice el verso 21, mire. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Qué les hace pensar esto? Los 12 eran iguales. Ninguno destacaba más que otro, más que Pedro, algunos que otro, Juan, Jacobo, seguramente que eran los que estaban ahí con Jesús. Algunos dicen que eran los que estaban delante de los demás, los que organizaban, etc. Vamos a suponer que fuera así. Pero independiente de todo eso, Judas pasaba como cualquiera de ellos. Nunca nadie de ellos pudo notar que seguramente era él. No se pudieron señalar el uno al otro. Judas estaba tan camuflajeado, tan bien adaptado, tan bien hecho a ellos, hablaba como ellos, se movía como ellos, caminaba como ellos, hacía todo como ellos. Ellos ni siquiera se daban cuenta que Judas iba a hacer algo de esa manera. Es más, durante mucho tiempo, Judas sustraía, hermanos, de la bolsa. Mire, aquí en el capítulo 13,
Perdón, capítulo 12, por favor. Capítulo 12. ¿Se acuerdan cuando esta mujer llega con Jesús y le unge con ese perfume carísimo? Dice el verso 2, y le hicieron allí una cena, Marta, María y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habían de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en él. ¿Qué era este hombre? Un ladrón. Y cuando Jesús les dice, uno de ustedes les va a entregar, nadie fue capaz de señalar a este hombre. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pasaba como uno de ellos. Era igualito. Hombre, seguramente cuando venían a él, los abrazaba a la gente y les decía, ven y creen en Jesús, y les hablaba a los demás. Lo mismo que los otros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Este hombre, nadie dudó de él. Es tan terrible lo que estamos viendo, que en el verso 3, capítulo 13, vamos a volver, hermanos. Capítulo 13, dice el verso 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel quien habla. Perdón, quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a quién, hermano. Si estamos leyendo esto y vemos la escena, ¿usted qué pensaría? Pues es él, ¿no? Pero miren lo que dice Juan, el pensamiento de ellos en ese momento. Dice, y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Qué significa esto? Imagínense todo el tiempo que estuvo con Jesús, sustrayendo de la bolsa, con un corazón hacia otro sentido, hacia otro lugar. Pero lo interesante es que nadie se había dado cuenta que era una persona falsa, que era una persona que no buscaba verdaderamente a Cristo, que estaba ahí con otro propósito, pero que era tan hábil y tan hipócrita que pudo engañar a todas estas personas que vivían todos los días con él. ¿No se les hace terrible? Y al final, el resultado de lo que este hombre era
no lo pudo cambiar ni lo que vio, ni lo que escuchó durante todo el tiempo que estuvo con Jesús. ¿Qué significa? Significa que hay personas, puede haber personas que finjan tan bien ser parte de la iglesia como Judas, vivir años fingiendo y que escuchen predicación tras predicación, estudio tras estudio, esté hablando Dios de una, de otra manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esa persona no cambia. Porque el cambio no viene, hermanos, sino porque Dios quiera cambiar a esa persona. Es dado por Dios el revelar a su Hijo. No es una intención humana, no, es si Dios quiere. ¿Por qué les hablas por parábolas? Dijeron los discípulos. Porque a ustedes les es dado conocer el reino de los cielos. Pero esa persona que les es dada conocer los misterios del reino de los cielos es una persona que da fruto. Que tarde que temprano da fruto. Que va creciendo poco a poco. Los discípulos al principio la regaron horrible, si lo vimos o no. Pero fueron creciendo. Pero una persona como Judas, tarde que temprano, revela quién es. Que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Que no importa lo que escuche, que no importa dónde esté, puede pasar por un cristiano perfectamente, sin ningún problema. Nos aprendemos el argot, amén, aleluya, gloria a Dios. Y al final, ser una persona que entrega a su Señor, que ve que lo arrestaron, que lo condenaron, se arrepiente, avientan las monedas y dice, no, ya no tengo que ver con nada con esto, va y se ahorca. Hermanos, ¿qué nos llama la atención de aquí? Es una persona que estuvo viviendo con este grupo de personas. A Jesús no lo engañó, porque Jesús sabía perfectamente quién era él. Pero yo veo la misericordia de Jesús, que le dio la oportunidad de escuchar a este hombre. Pero su corazón, escuché, su corazón decidió ir por las cosas que él pensó. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Este es el reflejo del mundo. El mundo no va a cambiar, hermanos, por sí solo. ¿Qué necesita el mundo? Necesita a Dios. Que Dios vaya y como lo hizo con nosotros, rescate a esas personas. Pero las personas que ha rescatado como nosotros, somos personas que vamos a ir creciendo, madurando en la iglesia. Porque sí, se puede fingir. Porque sí, podemos fingir por mucho tiempo. Y nosotros no nos vemos en nuestras casas. Ustedes como familia se pueden ver en sus casas. Pero aquí nosotros no podemos discernir quién es quién. Hermanos, el conocer a Dios es de Dios y ha decidido regalárselo a cada uno de ustedes. Nos ha escogido de entre el mundo. Y su reino
no es de este mundo para que nosotros busquemos las cosas de este mundo. Jesús oró al Padre y dijo, oro por estos que me has dado. Están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Cuál es la forma en que tenemos que vivir? El ejemplo está. Estos discípulos, aunque comenzaron con una vida totalmente como el mundo, realmente fueron transformados. Sí fueron transformados. Pero uno de ellos se perdió. Pero ese hombre se perdió por su propio pecado. Jesús no intervino en la vida de él y le dijo, tú vas a ser el malo. No, su propio egoísmo lo llevó. ¿Dónde estaba el corazón de Judas? ¿En dónde estaba? ¿En qué estaba? En el dinero, en los bienes, en las cosas de este mundo. Yo creo que debemos de reflexionar y orar a Dios y cerciorarnos nosotros, por nosotros mismos, porque no podemos mirar hacia un lado y ver a los que estaban alrededor de nosotros. Ver si realmente nosotros somos personas salvas. ¿Somos personas salvas, hermano? ¿Por qué nos salvamos? ¿Por estar aquí? ¿Por estar en algún estudio? ¿Por leer la Biblia? No. ¿Por qué nos salvamos? Porque hemos creído en Cristo. Y hemos creído que Él es el único que puede limpiarnos de nuestro pecado. Y entonces vivimos en consecuencia. El peor hipócrita, Judas Iscariote, que fingió durante todo el tiempo que estuvo con Jesús, terminó muerto y perdido. Reflexionemos. Oremos. Señor,